Buenas a todos y bienvenidos una vez más a nuestro curso de Google Analytics 4. En este vídeo vamos a empezar por fin a hablaros de las campañas de Google Analytics. Una serie de informaciones que en conjunto nos van a permitir entender y mejorar, por lo tanto, nuestros datos de marketing. Gracias a las campañas de Google Analytics 4 nosotros podemos diferenciar el origen del tráfico que llega a nuestras webs y, por lo tanto, finalmente atribuir a nuestras conversiones del site las campañas adecuadas. Al final son una de las piezas centrales de Google Analytics para poder sacar esta rentabilidad al análisis de datos de la que hablábamos en otros vídeos. En esta ocasión vamos a empezar por algo sencillo, explicando las 3 variables de campaña principales a partir de las cuales se genera el ecosistema de datos y cuáles son los mecanismos que tiene Google para poder extraer esos datos y almacenarlos en sus distintas dimensiones. Es decir, os vamos a hablar de fuente, medio y campaña y a explicaros todo lo que hay alrededor de estos 3 conceptos. Bueno, y ya lo veis ahí, las 3 variables de campaña de Google Analytics 4, fuente, medio y campaña. 3 informaciones básicas con las que vas a dominar tu marketing. Sencillo, ¿no? Vamos a empezar por el principio, entendiendo estas 3 variables de campaña. Y para eso, pues hay que explicarlas. Al final, en Google Analytics 4, sobre todo hay 3 informaciones distintas que históricamente han venido llamándose medio, fuente y campaña, con las cuales tenemos que clasificar todas las acciones que hacemos para atraer tráfico a nuestra web y así poder luego analizarlas. Estas 3 variables son una fórmula bastante bien conseguida por las cuales entender las campañas no como ítems individuales, sino como parte de una organización de nuestra actividad a la hora de captar gente. Por lo tanto, pues tenemos las 3 variables donde la primera de ellas, medio, nos tendría que hablar de cómo se ha capturado a ese usuario. Es decir, el sistema o medio por el que el usuario ha encontrado y accedido hacia nuestra web o nuestra aplicación. Recordar que Google Analytics 4 es una suite de análisis de dispositivos donde tienen cabida tanto páginas web como aplicaciones móviles. Por lo tanto, el medio se puede aplicar a los 2 mundos. Bueno, el medio, la fuente y la campaña, todo se puede aplicar a los 2 mundos. Pero lo que tenemos que entender es que el medio es el medio por el cual los usuarios han entrado. Es decir, responde a la pregunta de cómo, desde qué sistema están accediendo los usuarios. Otra de las variables sería la de fuente, que viene a hablarnos de quién o qué sistema, qué proveedor nos ha traído el tráfico. Unidas estas dos nos generarían pues la famosa variable fuente medio que nos dice al mismo tiempo el cómo, a través de qué sistema entra el usuario, más de dónde venía, ¿no? Entonces, pensad a la hora de gestionar campañas de marketing lo sencillo que supone analizar a nivel macro nuestras distintas actividades tan solo uniendo estas 2 variables. Es decir, yo puedo tener un medio que sea la búsqueda orgánica, la búsqueda en Google, Bing, Yahoo, y eso me genera pues el medio orgánico. Y a partir de ahí la fuente, el de dónde vienen, me va a decir de los distintos sistemas que hay de tráfico orgánico, de cuál exactamente estoy sacando los datos. Con lo cual, un fuente más medio me va a hablar de organic desde Google, organic desde Bing, organic desde donde sea, ¿no? Entonces, la unión entre estas 2 variables es básicamente las que nos va a decir a un nivel más alto las distintas procedencias del tráfico de nuestro site. Añadido a estos está también el dato de campaña. La campaña lo que viene a hablarnos es de con qué acción exacta se ha generado esa visita. La campaña solo tiene sentido cuando realmente hay una intencionalidad a la hora de hacer cierta publicidad. Es decir,
no vamos a tener datos de campaña, por ejemplo, en el tráfico orgánico que os decía antes, porque lo que habla es de acciones concretas. Pero en cambio sí que podemos tener campañas en el tráfico que provocamos por Google Ads o por email marketing o por cualquier campaña que nuestro departamento de marketing esté gestionando. Entonces, tendríamos que entender la división entre estos dos bloques. Fuente y medio son datos macro que vamos a tener en todos lados y la campaña son esa oportunidad que tenemos de definir exactamente qué campañas, qué acciones son las que estamos haciendo a nivel de marketing para ponerles nombre y apellidos. Si yo ahora mismo estoy poniendo mi esfuerzo en hacer descuentos sobre un producto determinado, será la campaña la que me informe de que el tráfico que está llegando viene gracias a toda la actividad que yo he hecho intentando anunciar ese descuento en el producto. También avisaros, aunque no forma parte de Google Analytics 4 y este curso es sobre Google Analytics 4, es posible que os preguntéis dónde están otras dos variables que se llaman term y content. La keyword de entrada o el contenido o la descripción del contenido en el cual había visto el usuario en el anuncio. No os voy a hablar de ellas básicamente porque no forman parte de Google Analytics 4. Esas dos variables existían hasta ahora y en la nueva versión de Google Analytics 4 ya no existen. ¿Qué es lo que supone? Pues que toda esa información es algo al detalle que tendremos que añadir a nuestra variable de campaña. Vamos a ver ejemplos para, si no estás muy familiarizado con este mundillo de medio, fuente, campaña, que se entienda un poco qué es lo que nos provoca el tráfico natural a nuestra web a la hora de visualizarlo con estas tres variables. Vamos a ver, por ejemplo, newsletters que enviamos a nuestros usuarios el día 8 de abril. Nosotros tenemos una serie de newsletters donde la gente se va dando de alta y el día 8 de abril hemos enviado una newsletter en particular a nuestros usuarios. Nosotros, para poder analizar el tráfico de esta newsletter, deberíamos conseguir configurar toda nuestra estrategia de marketing, luego entramos en cómo se hace esa configuración, pues deberíamos conseguir que en Google Analytics disponer de las tres variables de campaña que os estoy hablando, donde medio me va a hablar de la fórmula, el mecanismo por el cual el usuario ha llegado a nuestra web. En una newsletter, ese mecanismo, ¿cuál va a ser? Un email, ¿no? Entonces, tendríamos un tráfico proveniente del medio email. La fuente, ¿cuál será? Pues la fuente será nuestra newsletter o, si queremos llamarlo así, nuestra base de datos propia de usuarios hacia la cual lanzamos la newsletter. Es sencillo, ¿verdad? O sea, al final el medio me dice mediante qué sistema accede el usuario a la web, la fuente ya entra en, oye, ¿de dónde has sacado a ese tío? ¿Cómo le has logrado impactar? En este caso, pues que tengo una base de datos de usuarios que se han dado de alta en mi newsletter y yo le lanzo la campaña a esos usuarios. Al final, lo que nos quedaría ahí es saber un detalle y es de todas las newsletters, porque yo por ejemplo, cada lunes voy lanzando las newsletters, ¿no? ¿Cuál de ellas es la que provoca el tráfico? Pues para eso, para saber el detalle del 8 de abril, es para lo que utilizaremos el campo campaña. Entonces, cuando yo hago un correcto uso de las campañas, debería encontrarme con que dispongo de tráfico donde la variable medio es email, donde la variable fuente es base de datos propia, porque la he atacado con mi propia base de datos, y la campaña es newsletter del 8 del 4 de 2021, a día, bueno, pues entendiendo que esto se lanzó a principios de mes, del mes en el que estamos grabando el vídeo. Si ves esto dentro de un tiempo, igual te parece una fecha muy lejana. Y al final esta es la magia, ¿no? Que nosotros con estas tres variables clasificamos perfectamente la actividad que estamos haciendo. Vamos a ver más ejemplos. Tráfico que viene desde Google Ads, desde una campaña que hemos creado con brand term, con términos de marca, ¿no? Entonces tendríamos el medio. ¿Cuál va a ser? El medio va a ser CPC. ¿Por qué? Porque Google Ads se guarda como CPC, es coste por clic. Entonces, todo lo que es Google Ads lo vamos a ver como CPC. Pero cuidado que puede haber más sistemas, como por ejemplo el sistema de publicidad por clic de Facebook, que también puede entrar en CPC. O sea, medio CPC no significa Google Ads. CPC es el coste por clic, ¿vale? Fuente, ¿cuál va a ser? Google Ads, su fuente, ¿quién te está regalando? No, porque lo estás pagando. Pero ¿quién te está dando ese tráfico? Google. Entonces, la fuente será Google. Cuando yo mire medio más fuente, veré el tráfico CPC que me provoca Google. Y la campaña, ¿cuál va a ser? La campaña de brand term. Entonces, otra vez, con la unión de estos tres parámetros, consigo
clasificar la actividad de marketing que tengo. Por último, otro ejemplo, tráfico que nos trae el blog de Iñaki. Iñaki soy yo, ¿vale? Entonces, yo os estoy trayendo tráfico con mi superblog, que apenas tiene tráfico porque no lo actualizo nunca, pero da igual. Imaginémonos que os traigo tráfico. ¿Cómo deberíamos recibir ese tráfico en Google Analytics? Pues tendríamos un medio que serían referencias, en el mundo Google Analytics se llaman así, son referencias desde otros sites, ¿no? Esos links que traen al usuario desde un site hacia el tuyo. Entonces, el medio sería referral. La fuente, ¿cuál sería? Mi blog, el dominio de mi blog, blog.icahuerta.com. Y la campaña, ¿cuál sería? Pues es un tráfico automático. Tú no estás pagando por eso, no estás haciendo ninguna acción y yo solo te he puesto un enlace. Entonces, no va a existir campaña. Lo que es tráfico natural no trae campaña porque no hay una intencionalidad tuya por detrás para conseguir informar esa campaña. Entonces, al final, lo que nos quedaría en el caso del tráfico natural, veríamos el medio sí que como referral, porque es una referencia desde otro site, fuente, el dominio que me trae el tráfico, pero campañas ya no las vamos a ver informadas. Y eso lo tienes que tener en claro, que el campo campaña solo vendrá cuando tú te preocupes de informarlo. En el tráfico natural del site no existe la campaña. Vale, pues ya veis un poco cómo funciona esto. La gran magia de esto, dices, bueno, todo muy bonito, pero 3 variables para que al final aquí me has clasificado una acción y le has puesto 3 variables, otra y le has puesto 3 variables y otra y le has puesto 3 variables. Muy bien, ¿por qué 3 variables? Y os lo voy a explicar de forma sencilla, porque al final las 3 variables lo que nos permite es hacer análisis cruzados dependiendo de lo que queramos ver. Es decir, con el ejemplo que yo estoy poniendo, no aparece ninguna coincidencia entre ningún parámetro, ¿no? Pero nosotros, en nuestra estrategia de marketing, por ejemplo, podríamos tener más tipos de email. Significa que yo podría tener emails que a lo mejor compro a un proveedor y que él envía una serie de pushes, una serie de descuentos nuestros, oportunidades o simplemente información sobre la campaña que tengamos en curso y las envía a su propia base de datos. ¿Qué es lo que me va a generar eso? Pues eso me va a generar que yo en Analytics tenga dentro del medio email no solo mis newsletters, sino que voy a tener también 2 fuentes distintas, mi base de datos propia y la base de datos que acabo de comprar. Entonces, bueno, no la compro a la base de datos, eso sería un poco ilegal. Sino la que estoy atacando gracias a mi proveedor. Entonces, ¿qué significa? Que yo incluso puedo tener una newsletter enviada a través de un proveedor que sea exactamente igual a la mía, pero lo que cambia es la fuente de origen. Y yo puedo elegir las variables con las que voy a analizar. Quiero ver cómo funcionan mis emails en general, quiero mi newsletter suelta, sea cual sea la fuente a la cual la estoy enviando, o puedo hacer un análisis comparativo entre lo que supone enviar a una fuente o enviar con otra los datos. Entonces, el hecho de desglosarlo significa que puedo unificar los datos fácilmente, puedo separarlos fácilmente y puedo cruzarlos incluso entre distintos medios. Es decir, también se me generará el tráfico medio organic, fuente Google. Significa que yo con mirar solo la fuente Google y filtrar los informes que yo quiera hacer por la fuente Google, podré analizar las diferencias de conversión, por ejemplo, que tengo entre CPC y Organic y ver si Organic está convirtiendo mejor o no que Google Ads. Entonces, la magia de hacer esto cuando se hace bien son esas coincidencias entre los nombres que yo coloco a los distintos elementos de campaña. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que hacer un ejercicio a la hora de planificar nuestras campañas para que esto suceda. Si tú planificas tus campañas a lo loco, sin pensar en lo que estás haciendo, lo que vas a provocar es que no haya coincidencias y el uso de las 3 variables no te servirá para nada, porque siempre cada cosa será única. La gracia de esto es cuando empiezas sistemáticamente a llamarlo a los emails email y ya sabes que lo tienes todo en un cajón, que empiezas a trabajar con tus distintos partners de tráfico y empiezas a ponerles siempre el mismo nombre, ¿vale? Entonces, empiezas a poder hacer análisis cruzados entre distintas tipologías de campaña y empiezas a ver cuáles funcionan mejor y cuáles funcionan peor. Y todo esto gracias al simple hecho de haber separado tus campañas en 3 variables en vez de haberlas metido en una única variable. Esa es la gran magia de Google Analytics a la hora de separar los datos de campaña en 3 bloques. Importante saber cómo decide Analytics qué valores va a poner en estos 3 campos. Hasta ahora hemos dicho, oye, esto es lo que me gustaría ver, pero lo chulo es saber cómo Google Analytics va a rellenar estos campos porque además hay una serie
de campañas que nosotros definiremos esos campos, nosotros decidiremos como analistas o como gestores de marketing o como gestores de marketing analytics, vamos a decidir cuáles son estos nombres de las campañas. Pero luego hay otros que incluso vienen automáticos, que no podemos hacer nada, que se llaman como se llaman. Entonces, resulta esencial saber de dónde saca Google Analytics esta información, tanto para saber la que va a entrar por defecto, como para saber qué podemos hacer nosotros para adecuarla a lo que nosotros queremos montar dentro del ecosistema de datos de Google Analytics. Entonces, sitios de los que vamos a sacar datos. El primero de todos, el referral, ¿vale? Es un dato que tu navegador le puede dar a Google Analytics diciéndole, pues, cuál es tu página de procedencia. Es decir, cuando tú llegas a una página, te dice, pues, este tío venía de blog.icahuerta y por eso tu Analytics sabe que viene de blog.icahuerta. Es un dato vital, de los más importantes para hacer los automatismos a la hora de generar campañas. Luego profundizaremos en cada uno de estos tres. Segundo elemento, el etiquetado de URLs. Cuando el referral no te aporta suficiente información, el mecanismo que utiliza Google Analytics para saber tu campaña es buscar ciertas marcas en las URLs. Recordad, las URLs son ese nombre que tienen tu página único en un navegador, o sea, las verás arriba, lo que has escrito cuando escribes http, etcétera, eso es la URL, pues se nos añaden ciertas etiquetas, ciertos parámetros que podemos añadir a las URLs para chivarle a Google Analytics en qué campaña estamos. También lo veremos ahora un poquito más. Y por último, existe un tercer método, el más friki, el más técnico, que sería alterar el código de captura. Recordar que Google Analytics lo hemos explicado en varios vídeos, pero en uno en especial os hablábamos de cómo se consigue los datos Google Analytics, cómo es ese proceso por el cual llegan los datos a Google Analytics. Y para conseguir los datos, Analytics necesita un código base que en el caso de las webs, de las páginas web, van a ser JavaScript o Google Tag Manager o otro sistema de tag management, pero en el caso de los apps móviles va a ser un SDK que se integra dentro de la programación de la app que descargan los usuarios. Entonces, cada uno de estos sistemas tiene opciones que veremos en el siguiente bloque del curso, ¿vale? Nos queda bastante para llegar a temas de implementación y configuración, pero lo que tenéis que saber de momento es que esos sistemas se pueden adaptar a tu medida y tienen, pues, una pequeña API, un sistema por el cual yo puedo hacer modificaciones en cómo Google va a capturar los datos. Entonces, una de esas modificaciones en cualquiera de estos sistemas es manipular los datos que enviamos y gracias a esta manipulación puedo añadir campañas que en un principio no existen y hacerlas mías, ¿vale? Será el último punto que veamos. Vamos, lo dicho, a ver cada uno de estos tres puntos para ver exactamente dónde saca los datos Google Analytics. Os diré también que el referral solo existe en el mundo web porque el mundo app no tiene referral, no tiene referencias, no hay clics en el mundo app. Aunque a ti te parezca algo muy parecido a hacer clic en una web con el móvil, a hacer un tap en un elemento de una aplicación, en realidad eso no es un clic. Tecnológicamente no es la misma acción. Entonces, el referral no existirá en el mundo app, salvo que la aplicación lo añada intencionadamente. Eso es otro tema, ¿vale? Pero el etiquetado de URLs o la alteración del código sí existirá en el mundo app y en el mundo web también. Entonces, vamos a ver cada uno de estos tres por orden, entendiendo primero que el referral solo existirá en el mundo web. ¿Qué es el referral? Pues bueno, la explicación es bastante sencilla. Al final es algo que provoca tu navegador, ¿vale? Una página web tiene un link, algo sencillo, tiene un enlace, este enlace que hemos marcado aquí de color rojo, y cuando haces clic y vas a otra URL, la URL cambia. Yo clico en un enlace, es el comportamiento natural de un enlace. Yo cambio de una página a otra. ¿Qué es lo que sucede además? Que al llegar, tu navegador le dice al servidor, le dice a la página en la que te encuentras, la nueva, no la vieja, de qué página venías, ¿vale? Gracias a JavaScript o gracias a las cabeceras HTTP, es capaz de adivinar tu servidor y JavaScript en qué página estabas antes. ¿Por qué? Porque tu navegador se lo chiva. ¿Vale? Esto no es magia, no es algo que, no es mérito de Google, no es mérito de tu servidor cuando lo capturas. Esto es algo que sucede en los navegadores, en Chrome, en Firefox, en Safari, en los navegadores móviles también. Es una parte del protocolo HTTP que hay una cabecera que te informa de dónde venías cuando vienes de hacer un clic. ¿Qué es lo que sucede con este dato? Pues
Que, por ejemplo, el dominio A, haces un clic y llegas al dominio B y cuando yo en JavaScript, esto lo podríais lanzar en la consola de Chrome de desarrollador y podrías poner document.referral y te dirá que es el dominio A. Y esto es el referral, una información que cuando yo hago clic en cualquier web le regalo a la página de destino. Es algo que se puede capturar para 1000 temas distintos, no solo para Google Analytics. De hecho, se puede capturar para hacer el mal y hacer mucho el mal, ¿no? Entonces, por eso hay sites que están limitándolo, ahora lo veremos. Entonces, tienes que tener en cuenta que esto solo sucede cuando vienes de un clic en una página web, cuando vienes de un clic que puede ser con el dedo, pero tiene que ser en una página web, en un navegador, porque es algo que te chiva tu navegador. ¿Qué significa? Que hay distintos escenarios en los cuales el referral no va a existir. ¿Cuáles son esos escenarios? Pues los veis en el slide aquí simplificados, ¿no? Cuando tú abres una página nueva, de golpe no vienes de un clic, sino que la página se abre sola. Por ejemplo, escribes tú la dirección directamente en el navegador, la tenías en tus bookmarks o favoritos de la página, ¿vale? O la página se ha abierto en un iframe, ¿vale? Es una página que abre otra, una página que un cuadradito de la página contiene otra página. En esos casos es una página nueva que no contiene referral. También, más casos en los cuales no va a venir referral, cuando abres desde aplicaciones de desktop que no son navegadores. Es decir, yo tengo un email instalado, un sistema de emailing instalado, que esté instalado, que no tenga que entrar a través de un navegador como puede ser Gmail, sino que tiene su propia aplicación. Cuando yo clico en esos enlaces, aunque son enlaces, no estoy clicando en un navegador, entonces no me llevo el referral. Los documentos PDF tampoco arrastran referral porque no son navegadores. O enlaces en distintos programas que tú le das a la ayuda del programa y te sale, pues, entra en esta página y clicas en esa página, no llevan referral porque no es un navegador. Entonces, tus programas no le chivan a la página que está llegando el dato. De hecho, en realidad lo que estás provocando con estas aplicaciones es pidiéndole a tu sistema operativo que abra directamente un navegador con esa URL. Con lo cual estamos en el primer caso, es una página nueva que no tiene referral. Lo mismo sucede a nivel de aplicaciones móviles. Todas las aplicaciones móviles que tienes en tu teléfono, incluidas las redes sociales, no dan referral. Lo cual supone, pues eso, que tú no sabes qué aplicación te está trayendo el tráfico a tu web, porque la aplicación no está trayendo el tráfico. Y el cuarto caso serían los piratillas, es decir, el malware, algunos sistemas de afiliados un poco tramposos, gente que hace cosas malas por Internet, porque las hay, ¿no? Hay mucha gente que hace cosas malas por Internet. Entonces, a esta gente le gusta que no les pillen, ¿no? Si estás haciendo el mal, que no te vean haciendo el mal. Entonces, lo que hacen muchas veces es encubrir el referral para que tú no tengas acceso a ese dato. Entonces, en todos estos casos, si tú miras el document referral, vas a verlo vacío. No te lo van a dar. Significa que este mecanismo mágico de Google que tiene para saber de dónde venías, que es básico para el autoetiquetado de campañas, para esa parte de rellenar fuente y medio de forma automática, en todos estos casos no se va a hacer. Y hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Esto sucede y sucede continuamente en todos los sites. El segundo sistema que tiene Google Analytics es el etiquetado de URLs. Es un sistema que viene a poner en nuestras manos la capacidad de definir este medio, fuente y campaña. Estos parámetros los podremos definir nosotros según nuestros propios criterios y podremos poner lo que nos dé la gana. ¿Vale? Imagina, el ejemplo para que se entienda, imagina que vas a enviar tráfico desde que lo estás pagando una pasta por este tráfico, para que llegue a midominio.com/mi landing page. ¿Vale? Lo que hacemos es poner, si pusiésemos esta URL, cuando el tráfico llegue a tu site, si entra directamente en esta URL, Google solo va a tener el referral. Y sabéis que el referral falla en muchos casos. De hecho, muchas publicidades, pues muchos sistemas de afiliados de publicidad pueden tapar ese referral. E incluso, si este sistema de publicidad es global, tú solo sabrías que es un clic en un periódico, pero no sabrías gracias a qué programa de publicidad te han puesto el clic en ese periódico. Entonces, lo que hacemos es intentar alimentar de más información, de más calidad, esta URL para que Analytics se entere de cuál es el sistema por el cual ha venido esa visita. Lo que hacemos es cambiar la URL en nuestro sistema de publicidad. Nunca metemos esta URL, sino que meteremos una URL en la que hemos añadido parámetros de campaña.
hemos metido parámetros de campaña que, como veis, son medium, source, campaign, son los 3 clave, donde simplemente le metemos delante UTM, ¿vale? UTM- y el nombre. Estas etiquetas, UTM medium, UTM source y UTM campaign, son las 3 etiquetas clave para informar tú a tu medida los 3 parámetros de campaña. Las siglas no importa, pero vienen de la herencia. Tenéis un vídeo también en el que os explicábamos la historia de Google Analytics. Os dijimos que todo esto partía de Urchin, ¿vale? Y ahí tenéis Urchin Tracker Marketing, ¿vale? Como procedencia de estas siglas. Pero da igual, se han estandarizado en el mercado y ahora UTM es sinónimo de campaña, ¿no? Entonces, UTM Medium será el sistema para que cuando llegue el tráfico que yo he pagado, yo sepa, Analytics sepa que esto viene de email, del source mi plataforma de publicidad y de la campaña mi campaña, que yo habré puesto otros nombres, por supuesto. Entonces, gracias a este etiquetado, que en realidad es cutre de narices, es, vale, pues no vayas a esta URL, vete a otra que le chiva los datos a Analytics. Vale, pero funciona. Pues gracias a este sistema, Google Analytics ya sabe cuál es tu campaña, que es la que tú le definas. Entonces, este sistema por el cual añadimos los 3 datitos a todas nuestras campañas de publicidad es lo que llamamos en el mundo de la analítica el etiquetado de campañas o el etiquetado de URLs. Cuando te digan, oye, hay que etiquetar las URLs de la nueva campaña, se refiere a esto. Tenemos que coger las landing page de la campaña y empezar a añadirle UTM Medium, UTM Source y UTM Campaign. Y eso es el etiquetado de campañas. Es algo esencial, debe hacerse siempre, en todas las campañas de marketing, porque en el caso de que no lo hagas, Google solo va a tener el referral. Y que tengas solo el referral significa que mucha información y mucho detalle te lo vas a perder. Entonces, todas las campañas de marketing deberías etiquetarlas con estos parámetros. ¿Vale? ¿Qué parámetros podemos llegar a incorporar a nuestras campañas? Pues las 3 manuales que se agregan al tráfico, esto es lo que tú defines, tienes que ir metiéndolas todas las campañas. Esto, aunque le llamemos manual, normalmente se suele hacer o con un Google Sheets o con un programita que te ayude a gestionar el total de las campañas y así no es tan manual, sino que haces 4 selectores, 4 clics y ya te informa la URL. Pero bueno, son cosas que en cada alta de una campaña hay que meter. Pero, bueno, y tenemos estas, UTM Medium, UTM Source y UTM Campaign, las 3 básicas. Además, hay otras 2 posibles, UTM Term y UTM Content, que, como os decía antes, las vais a ver en muchos softwares porque en Google Analytics 3 funcionaban, en Google Analytics 4, al menos a día de hoy, no existen. Entonces, podemos utilizarlas, pero luego no dispondremos de ellas en Google Analytics 4, al menos no asociadas al sistema de campañas. Entonces, cuidadito con esto. ¿Existen? Sí, pero no se van a capturar. Entonces, cuidado. Yo de momento la recomendación, al menos que Google Analytics 4 nos dé una sorpresa un día y nos dé estas 2 variables de nuevo, sería utilizar con Google Analytics 4 solo estas 3. De todas formas, la inmensa mayoría de los marketers solo utilizan estas 3, con lo cual no es un gran cambio. Luego tenemos 2 variables más, que son las automáticas, ¿vale? Cuando tienes productos de Google sincronizados, que es una de las grandes ventajas que te da Google cuando trabajas todo dentro de su ecosistema, es que tú puedes tener Google Analytics por un lado, tener Google Ads por otro y pedirle a él que sincronice los datos, teniendo la magia de que tú no hagas nada, pero tengas todos tus datos de campaña de Google Ads reflejados dentro de Google Analytics. Para hacer esto, en realidad tampoco hay tanta magia. Lo que hace Google Analytics es meter 2 parámetros, meter el parámetro gclick, que es el ID de clic en Google Ads. Entonces, él lo lee, llama a la base de datos de Google Ads y empieza a rellenarte en Google Analytics datos como el coste por clic, el grupo de anuncios en el que estás y cosas así. Si utilizas Google Marketing Platform, también te puedes encontrar con el gdclick, que es lo mismo, pero en la versión de Google Marketing Platform, ¿vale? Esto tú no lo tienes que hacer. Esto lo hace el sistema solo. ¿Qué haces? Activar un check en Google Ads, por ejemplo, le dices autoetiquetado de campañas, check, sí, quiero que me lo hagas. Y fíjate, si hacéis búsquedas en Internet, clicar en la publicidad de Google Ads y veréis que muchos de los anuncios, la inmensa mayoría de los anuncios, cuando te llevan a su página de destino, en vez de tener UTMs, como sí que tiene mucha otra publicidad, van a tener estos parámetros, gclick o gdclick. Y esto es porque es lo mismo que esto, pero de forma automática, en un sistema controlado por IDs, por Google Analytics. Y bueno, estos son los rastros que podremos encontrar en las URLs, ¿vale? Para crear esta vinculación con Google Ads,
Os lo enseño en 2 segundos porque es muy sencillo. Lo único que tienes que tener en cuenta es que debes ser admin tanto de la cuenta de Google Ads como admin o editor de la cuenta de Google Analytics 4. ¿Vale? Pues, es decir, tienes que ser una persona con capacidad de hacer cosas en los 2 mundos. Entonces, podrás unir los 2 mundos porque tú tienes esa capacidad para unirlos. Entonces, simplemente tienes que ir al admin de Google Analytics 4, que recordar, tenemos vídeos sobre la interfaz de Google Analytics 4 explicándoos todos los componentes que tiene. Pues lo que tenéis que hacer es localizar el administrador y dentro del administrador la parte de configuración de Google Ads. Vamos a verlo en un pequeño vídeo, ¿vale? Es simplemente el link de más abajo del todo, entramos en el administrador, nos fijamos que estamos en administrar y a nivel de propiedad, esto se configura a nivel de propiedad, podemos añadir vinculaciones con cuentas de Google Ads. Podemos añadir varias, de hechas de ellos. Entonces, elegir cuentas de Google Ads, las elijo, tengo ahí una cuenta de Google Ads dada de alta y puedo habilitar el etiquetado automático, ¿no? Que, bueno, está con el etiquetado automático, es lo que os había explicado antes del G-Click. Y una vez tenemos esto, ¿vale? Vinculamos las cuentas de Google Ads con la de Google Analytics para que eso me autorrellene información no solo de fuente, medio y campaña, sino mucha más información que otras campañas no nos van a dar y que las sincronizadas con Google Analytics sí nos va a dar. Vale, para empezar con todo esto, si eres nuevo en este sistema, hablarte del creador de URLs. El creador de URLs es una pequeña herramienta que te da Google Analytics para ayudarte a etiquetar estas campañas. Este creador de URLs es de varios tipos porque dependiendo de si lo estás haciendo en app o en desktop, pues puede haber pequeñas diferencias. ¿Vale? El consejo es buscar simplemente en Google creador de URLs y os saldrá esta documentación donde tenemos un enlace hacia el creador de Google Analytics normal, de URLs normales o el creador para Google Play o el creador para campañas de iOS, es decir, para Apple Store. Entonces, cuando tengamos que lanzar campañas para descargas de apps, pues vamos a tener que utilizar estos 2 links. Cuando son URLs normales, utilizaremos este. ¿Cómo son estos enlaces? Pues aquí os pongo el Campaign Builder normal, lo que nos explica es estos parámetros. Cuidadito que también te explica el term y el content y no nos hacen falta en Google Analytics 4, pero ahí están. Pues nosotros pondríamos la URL de nuestra landing page sin etiquetar, en este caso pues blog.icahuerta.com y simplemente le pondremos nombres a nuestra campaña, nuestro medium o el nombre de la campaña. Y veréis cómo se van generando estos rastros que os decía abajo en la URL que él te empieza a etiquetar. ¿Vale? Entonces, es una buena forma cuando empezáis con el etiquetado de campañas, que hay gente que le lía a lo de, oye, ¿cuándo utilizo el símbolo interrogación y cuándo utilizo el símbolo AND para separar los datos? No me queda muy claro todo esto. Pues podéis acudir al creador de URLs para que os haga el trabajo y tengáis la garantía de que estáis escribiendo bien vuestros etiquetados de campaña. Entonces, es una herramienta muy sencillita para hacer todo esto. Cuando la utilicéis, simplemente dejaros aquí el comentario de que las URLs, si utilizáis etiquetado para web o para stores de apps, no van a ser iguales. ¿Por qué? Como veis, aquí en una URL normal lo que veo, meto es UTM Source o UTM Medium. Os aclaro, por si os lo preguntáis, que es que las variables no son obligatorias utilizarlas todas, tú puedes utilizar las que quieras. Yo os aconsejaría siempre que podáis utilizarlas todas, ¿vale? Para marcar el detalle de todo, pero tú puedes hacer una campaña perfectamente solo con fuente y medio. Nadie te obliga a utilizar el dato de campaña. Entonces, a partir de ahí, esto se va a etiquetar como Google CPC. Pero en Google Play estos datos también van a estar aquí. Veis Google CPC, pero con un formato muy distinto. ¿Por qué sucede esto? Pues la diferencia está en el sistema mismo que hay para informar estas campañas. Mientras que en una página web hay un JavaScript que es capaz de leer la URL y cogerlas de donde estén, es decir, como variables sueltas. En los entornos de las apps, de las stores de aplicaciones, lo que nos vamos a encontrar es que si yo pongo variables sueltas, a mi app no le van a llegar. Entonces, lo que se hace es utilizar el campo referer y dentro de ese campo, en un solo campo, meterlas todas ellas. Ese es el motivo por el que vais a encontrar estos datos raros de porcentaje 3D y porcentaje 26, porque los datos están escapeados. Escapeados significa transformados para que no líen al sistema, ¿no? Entonces, cuando vosotros veis un porcentaje 3D es lo mismo que escribir un igual. Y cuando veis un porcentaje 26 es lo mismo que escribir un AND. Si esto
lo cambiaseis por un igual, veríais UTM source igual Google. Y si esto lo cambiaseis por un AND, veríais el AND de aquí. Entonces, en realidad son lo mismo, simplemente que no os despiste la forma de escribirlas porque dependen del medio, simplemente. ¿Con esto qué consigo? Pues que cuando yo lance tráfico sobre esta página, se me guardará en Analytics como Google CPC. ¿Con esto qué consigo? Pues que cuando yo lance tráfico hacia la App Store y se descargue la persona la aplicación, cuando inicie la primera vez la aplicación, se me va a etiquetar como que ese usuario en la aplicación fue gracias a la campaña que lancé en la App Store de Google CPC. Es lo mismo en realidad en los dos casos. El tercer punto sería el de alterar los códigos de captura que tanto en JavaScript como en los SDKs, ¿vale? En los dos sistemas de captura de datos de Google Analytics tenemos funciones para indicar cuáles son las campañas de Google Analytics. Estos dos sistemas, pues, aunque prácticamente hacen lo mismo, los dos sistemas, por supuesto, como son formas de codificar lenguajes de programación totalmente distintos, pues difieren de un mundo a otro. En el mundo web, lo que tenemos es la capacidad de manipular el campo Page Location. Cuando yo manipulo el campo Page Location, puedo indicar la URL que se supone que está viendo el usuario. Y esa URL no tiene por qué ser la de verdad. Yo puedo estar viendo, entrar en la página www.pepito.com/coches y yo decirle en Page Location que el usuario en realidad está en www.juanito.com/motos. Y Analytics va a obedecer y te va a decir que el tráfico es de juanito.com/motos. Entonces, Page Location, Analytics lo obedece, no discute. Por defecto, nunca se utiliza Page Location. Tú utilizas el código JavaScript y él solo saca los datos de la URL y no tiene que hacer nada. Pero está en tu mano manipular ese dato. Cuando lo manipulamos, si metemos UTM Medium, por ejemplo, aquí en el ejemplo que veis que hemos metido UTM Medium igual inventado, entenderá Google Analytics que la visita ha llegado con esa URL y, por tanto, leerá el UTM Medium aunque no exista. Entonces, es la forma de manipular las campañas, facilita que hay. ¿Dónde podemos hacer eso? Pues ya entraremos en el curso en temas de implementación, pero simplemente deciros que si usáis Google Tag Manager, tanto en el config como en el event, como en cualquier evento, podéis indicar el Page Location como parámetro y manipular ese dato. Y si utilizáis la implementación vía GTag, tanto en config como en set como en event, podéis hacer esta llamada Page Location para manipular el dato. En el caso del mundo app, lo que tenemos que instalar un SDK, igual que antes, definimos una URL que vamos a manipular y que vamos a lanzar como si el tráfico viniese de esa URL y la lanzamos con el parámetro setCampaignParams_from_URL. Y eso hace que Analytics saque los datos de estos datos de esta URL, aunque la URL en realidad no exista, se la estamos metiendo ahí, ¿no? Entonces, al final es lo mismo. Alterar el código es básicamente hacerle creer a Analytics que la URL a la que ha llegado el usuario es distinta a la que realmente ha llegado. Entonces, aprovechamos ese mecanismo para clavarle campañas que en realidad no están ahí. Y gracias a eso, le metemos las campañas que queramos. ¿Esto para qué sirve? Pues en el mundo web para hacer fricadas, para hacer cosas raras, pero en el mundo app es esencial porque el mundo app no va a leer continuamente todos los orígenes de inicio de aplicación. O sea, la descarga desde la app sí que la va a hacer gracias a ese referrer y a configurar bien la aplicación, es sencillo, pero cuando yo provoco desde un deep link, desde una campaña en otra app, distintos mecanismos para obligarte a abrir tu aplicación, esa parte no es tan fácil de gestionar. Entonces, solemos recurrir más a toquitear el código para recoger el dato que nos apetece y clavarle una campaña de inicio de sesión en una app, ¿vale? Entonces, es un poco más complicado el mundo app siempre. Salimos de aquí y vamos a hacer, para terminar, un pequeño resumen de entonces lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? ¿Vale? Os he explicado las variables, los datos técnicos desde los que salen esas variables. Ahora os voy a explicar un flujo normal de datos para que entendáis qué datos se acaban provocando dentro de Google Analytics a nivel de medio, fuente y campaña. Entonces, tenemos una experiencia normal de usuario. Un usuario, a través de su ordenador, llega a una página web. Cuando llega a esa página web, Analytics empieza a trabajar, ¿no? Se sacan los datos y se lanzan hacia los servidores de Analytics. Entonces, lo primero que se pregunta Google Analytics, la primera pregunta que se hace es, oye, ¿esta página a la que has llegado tiene etiquetado de campaña? ¿Tiene UTMs? ¿O tiene algún otro chivato de sistema de campaña? Y se hace esa pregunta. Si tiene este sistema de campaña, se vuelve obediente.
deja de pensar en más. O sea, tú ya le estás diciendo con UTMs o con el Hecklead o con lo que sea la campaña, entonces él no piensa, se vuelve tonto y simplemente obedece. Entonces, lo siguiente que se pregunta es, ¿esta campaña está sincronizada? ¿Hemos hecho una sincronización por detrás de Analytics o es por UTM? En el caso de que sea por UTM, simplemente leemos las 3 variables. Si una variable no viene dada, veréis el tráfico como not set. Es decir, cuando veáis datos de campaña de medio, fuente o campaña como not set, es que no ha venido dado el UTM. Como os decía, son opcionales. Entonces, yo puedo lanzar tráfico con medio y con fuente, pero, por ejemplo, no meterle campaña, lo que me generará la campaña not set. En el caso de que estén sincronizadas, el medio me lo pondrá la sincronización, la fuente me la pondrá la sincronización, pero siempre va a ser Google, y la campaña la sacará de la sincronización, con el nombre de la campaña que yo le he dado, por ejemplo, en Google Ads. No está la campaña etiquetada. Vale, pues entonces Google tiene que intentar adivinarlo. Si nosotros no le hayamos ayudado con un UTM, entonces él tiene que adivinarlo. Entonces lo que se pregunta es, oye, ¿tienes referral? Porque si no tienes campañas, yo solo tengo el referral para minar. En el caso de que tenga referral, dices, sí, vale, pues vamos a ver ese referral. El referral es un buscador, importantísimo. La URL de la que vienes es de un buscador. Si la URL de la que vienes es un buscador, te tengo que etiquetar de una forma. Si no es un buscador, te etiquetaré de otra. ¿Qué es un buscador para Google? Pues una lista de buscadores que él tiene metida en el sistema, donde están, por supuesto, Google, está Bing y demás, pero no están todos. Los buscadores locales de los distintos países no están todos, ¿vale? Que lo penséis eso, que no es una gran inteligencia, es solo un listado de dominios. Entonces, sí, es un buscador. Lo que hace es meterme el tráfico siempre como organic, medio igual organic, fuente igual nombre del buscador, de su lista. En campaña nos la va a dejar siempre a not set porque no viene definida. ¿Vale? No es un buscador. Entonces, lo que vamos a hacer es coger el medio, meterlo en referral, fuente, méteme el dominio de la página de la que vienes y campaña también a not set. Es decir, el tráfico organic y referral son prácticamente lo mismo. Simplemente la diferencia es que organic es buscador, un clic en un buscador, y referral es un clic en cualquier otro sitio de Internet. Pero esto solo nos lo va a poder decir siempre que venga de un clic. Todos esos casos que veíamos antes en los cuales el referral no existe, desde aplicaciones móviles, desde aplicaciones de escritorios, de los piratillas, todo eso no va a tener referral. ¿Qué es lo que sucede cuando no tiene referral? Pues que Google Analytics decide llamar a ese tráfico directo, porque decir que no tengo ni idea de dónde lleva el tráfico quedaría muy mal, entonces lo llama directo, que es mucho más elegante, ¿no? Entonces, le mete medio non, porque no hay ningún medio de tráfico, él no tiene ni idea de dónde viene este tráfico, fuente le pone direct, que queda muy discretito, y campaña not set. Pero esta combinación non-direct not set significa básicamente no tengo ni idea de dónde viene ese tráfico, porque no me lo has etiquetado y no he encontrado un referral. Entonces, no tengo ni idea. Entonces, existe la creencia de que directo significa la gente que teclea en el navegador, y no es verdad. Directo es todas esas casuísticas que os he explicado antes de tráfico que no lleva referral, incluidas apps móviles, apps de escritorio, iframes y todo eso, ¿vale? Todo eso es tráfico directo, ¿vale? Al final, después de todo esto, veis que nos quedan 5 tipologías de medio entre Google Analytics que hay que saberse de memoria, hay que sabérselas, todas ellas. Las 5 tipologías serían 1, directo, que es el non, que es tráfico desconocido. Quedároslo bien en la cabeza. Directo es tráfico desconocido, no directo, no tecleado en el navegador. Es tráfico que no tenemos ni idea de dónde viene, porque ha sido encubierto o porque el sistema no nos traspasaba referral. Orgánico, que viene de un clic en un buscador. Referral, que viene de un clic en una web que no es un buscador. CPC o DFP son las sincronizaciones de Analytics que nos va a hacer por detrás para verlo. Cuidadito, luego os lo explico. Que vienen por detrás, y luego el resto de medios que vienen por UTMs que tú los habrás creado o la plataforma de publicidad los habrá creado por ti. Yo os recomiendo que intentéis crearlos vosotros. Y hay cuidado porque se pueden mezclar. Hay plataformas de publicidad que te meten tráfico en CPC y habrá plataformas de publicidad que te meten tráfico en referral, que no tendrían que hacerlo, pero te lo meten ahí. Entonces, vigilad los UTMs que te están metiendo las plataformas de publicidad, que sean lo que vosotros queréis que sean. ¿Vale? Y ahí el mensaje final. Todo el tráfico que tú provoques hacia tu web, todo el que tú pagas, todo el que viene de acciones comerciales, todo lo que tú estás haciendo para conseguir tráfico en tu web, debes etiquetarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no lo haces,
tu probabilidad de que ese tráfico entre en directo es muy grande y directo es desconocido, no tenemos ni idea, no podemos optimizarlo, no podemos trabajar con él. Y sí, incluso las redes sociales deben etiquetarse. Los community managers tienen que meter UTMs en los enlaces de las redes sociales. Luego que utilicen un acortador si quieren, pero deben meterse, porque si no, cuando el usuario habla en su aplicación móvil la red social, no se entrará como directo, ¿vale? Entonces, todo eso tiene que etiquetarse y es un trabajazo que tiene que hacer la plataforma de marketing. Las únicas excepciones, también por aclararos, en las cuales no os aconsejo etiquetar datos son dos. Uno, los links que compramos, link building, que compramos a nivel de SEO. ¿Por qué? Porque a nivel de tráfico nos vendría muy bien saber que ese tráfico viene gracias a una compra de enlaces, pero es que cuando haces una compra de enlaces la haces para engañar a Google, para hacerle pensar a Google que la gente te está linkando. Si tú le metes un UTM, le estás dejando clarísimo que has pagado por ese enlace, con lo cual no os lo recomiendo para nada. Aparte, podéis tener malas experiencias de que se os indexen URLs con UTMs, ¿vale? No debería pasar, pero son cosas que pasan a veces. Y luego, también en la misma línea, los links de notas de prensa. Si vosotros tenéis una actividad de relaciones públicas y enviáis notas de prensa, cuidadito, que si metéis UTMs, le estáis dejando clarísimo al periódico que lo que quieres es conseguir el enlace, porque le estás poniendo hasta los UTMs al enlace. Lo que tenéis que conseguir con las notas de prensa es ser discretos para que así os claven en el enlace. Si le metéis UTMs, no vais a conseguir que la nota de prensa, que el editor no os manipule el enlace antes de poner la nota de prensa. Entonces, son las dos excepciones. Y si encontráis alguna más en la cual no es bueno que alguien vea que eso esté etiquetado, pues también entraría dentro del saco de, mira, prefiero no saber de dónde viene del todo este tráfico para que la campaña funcione mejor. Y con eso estaríamos con este primer capítulo sobre las campañas. A partir de aquí vamos a seguir explicándote las casi 100 dimensiones distintas de campaña que provoca Analytics con estos 3 datos, o sea, 3 variables que os he hablado ahora, vamos a multiplicarlas para llegar hasta casi 99, bueno, casi 100 no, son 99 dimensiones distintas y luego vamos a empezaros a hablar de cosas como modelos de atribución, ámbitos de los datos en campañas, que en Google Analytics 4 es brutal el ejercicio que puedes llegar a hacer que no se podía hacer en herramientas anteriores. Y a partir de ahí luego terminaremos haciendo ejercicios. Pero es esencial que dominéis esta parte, fuente, medio, campaña, de dónde salen, qué significan y qué está en tu mano hacer para gestionarlos adecuadamente. Muchas gracias.